Buenos días, hermosas. Bienvenidas a esta reunión de compañerismo de restauración de hoy miércoles. Hoy tenemos el estudio del libro Una mujer sabia en espera y tenemos una pequeña sección del capítulo de Mujer Contenciosa, del capítulo 6, y estamos estudiando la sección que se llama Calumnia. Cuando leí esta partecita del capítulo, el Señor me recordó un momento de mi viaje en el que cuando todas las cosas, cuando salió a la luz la, la otra mujer, eh, lamentablemente tuve un momento en el que tuve comunicación con esta persona y en esa conversación eh, ella me habló de cosas mías, y también ella tuvo una conversación con mi suegra y le reveló también cosas íntimas mías que nadie sabía excepto mi hermana y mi esposo terrenal. Entonces, para mí, cuando, cuando lo escuché de esta persona, cuando lo escuché de mi suegra, pues que se había revelado mi intimidad, me sentí como si me hubieran desnudado, como si estuviera literalmente en vergüenza frente a todos, y fue muy doloroso, especialmente el sentir como esa traición de mi esposo, de haber revelado tantas cosas íntimas y que le había confiado eh, solamente a él. Entonces creo que eh, también fui consciente después, cuando aprendí de este principio, que había cosechado lo que había sembrado, porque en algún momento en mi vida también había sido la que había revelado secretos de él, especialmente a mi hermana. Y, y entonces ahí pude entender que todo lo que sembramos cosechamos, y que hacer ese tipo de cosas es demasiado desagradable y doloroso para la persona de la cual estamos hablando mal, de la cual estamos, o no solamente que hablemos mal, sino compartiendo la intimidad y las cosas que se nos han dicho en secreto. Entonces, yo me alegro mucho de que el Señor nos haya enseñado este principio de no comentar las cosas que se nos dicen solamente a nosotros. Y creo que esa es una de las cosas que a veces nos dificultan más. En mi caso también fue un proceso largo, porque cuando me reunía, por ejemplo, en temas familiares, siempre era difícil manejar las conversaciones al comienzo, porque siempre había alguien de quien hablar, siempre era como comentando sobre lo que estaba pasando en la vida de otras personas. Y eso me hacía sentir incómoda y no siempre me fue fácil eh, manejar la situación. Para mí salir o no prestar atención me resultaba irrespetuoso. Entonces fue un tiempo en el que siempre tuve que estar como pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole que me ayudara. Muchas veces caí, sinceramente, pero siempre volví al Señor y le decía que era algo que me incomodaba. Y le quiero dar la alabanza porque Él ha ido cambiando eso mucho, mucho en las conversaciones familiares, como que de tanto que el Señor me ayudó a callar, a no criticar, a no unirme, sino de pronto a hacer un oído, pero no a participar y a continuar la conversación. Creo que eso ayudó muchísimo a que finalmente como que se calmara el ambiente y dejáramos de traer a nuestras conversaciones ese tipo de situaciones de otras personas, y poco a poco el Señor ha ido transformando también a esas personas que ya saben qué cosas eh, no compartir conmigo, qué cosas no me gusta escuchar, y eso lo ha hecho el Señor. Entonces le quiero dar la alabanza
por eso. Y bueno, simplemente nos ayuda a entender también que solamente en Él podemos encontrar esa ayuda y ese apoyo, no solamente para que las otras personas dejen de comentarnos cosas, sino también para que nosotras podamos callarnos y guardarnos esas cosas que nos son confiadas en secreto, y también a no compartir algunas de las cosas que pasan en nuestro propio viaje, ¿no? Que podemos ser nosotras también las que estropeamos y contamos cosas que no tenemos que contar, y hacemos que las personas estén hablando también de cosas que les dijimos. Entonces creo que eso también es importante que lo resaltemos. Y bueno, me recordaba el Señor que en efecto esa confianza que yo tenía en mi esposo, y pues al haberle contado cosas tan íntimas, se perdió por mucho, mucho tiempo. Y sinceramente yo les puedo decir que creo que ha sido este año en el que he tenido como la confianza que el Señor me ha dado de empezar a abrir mi corazón en algunas cosas con mi esposo terrenal. Y es porque realmente cuando nosotras compartimos cosas íntimas, o cuando otros comparten cosas íntimas de nosotros, nos cuesta después mucho eh, como volver a confiar en esa persona, volver a abrir nuestro corazón a esa persona. Y el único que nos puede ayudar es el Señor, porque no es algo que esa persona haga para merecerlo, como si hiciera méritos o algo así, sino que simplemente el Señor es el que nos va guiando, nos va mostrando cuál es el camino en nuestro viaje de restauración, y nos va orientando también a ese momento de restauración, porque él va restaurando poco a poco también, y va restaurando todas esas áreas que se vieron perjudicadas. Y, y creo que esa es una de las cosas que nos ayudan también a, como a conectarnos más íntimamente en el matrimonio. El tema de la comunicación, de las cosas del corazón, de las cosas que nos importan, de las cosas que nos gustan, y que por mucho tiempo principalmente solamente compartí con el Señor, y que ahora si Él me guía lo comparto con Él, con mi esposo terrenal, y es algo que el Señor quiere hacer también en cada una de nosotras. Y me hiciste pensar que el amor, recordé cuando Él nos dice que el amor cubre multitud de pecados, y ese amor que cubre precisamente lo que hace es no exhibir el pecado de la persona que queremos. Así como nosotras no nos gustaría que otros exhibieran nuestros pecados y nuestras debilidades, asimismo el Señor quiere que cubramos a los nuestros, y no solamente al esposo, pero por ejemplo a nuestros hijos, a nuestros padres. Eh, yo creo que de pronto aquí todas hemos también sentido dolor cuando nuestros padres han compartido cosas íntimas de nosotros, incluso a sus hermanos, a nuestros tíos, y eso era algo que personalmente me ocurría y siempre me molestaba, eh, porque no me sentía con la confianza tampoco de hablar o de compartir algo íntimo con mi mamá especialmente, y sin el ánimo em, de exhibir tampoco su debilidad, pero, pero siempre como que ponemos por encima algunas relaciones, y Dios no hace acepción de personas. Entonces, no es que como es mi hermana, que era algo que a mí también me pasaba, entonces le cuento todo de mi vida, eh, y omito el principio básico de no compartir las cosas íntimas de otros, no importa quién. Y eso es algo que he guardado en mi corazón siempre, de no compartir las cosas tampoco de cuando Dios me bendiga con hijos, de mis hijos, a nadie, sino que se quedan entre el Señor y yo. Y es algo que les animo también a que ustedes lo lleven al Señor. Y bueno, me gustaría escucharte a ti, Erika, que nos puedes compartir. Buenos días, Dios me bendiga.
Bueno, lo que Bienvenido. voy a compartir, que justamente esta semana hablábamos en la iglesia a la cual asisto sobre los frutos del Espíritu. Y uno de esos hablaba sobre el amor. Casi lo que usted decía, de que cuando uno ama a alguien, este, como decía, el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Entonces también me llevó a que esta semana estábamos hablando mucho sobre el amor al prójimo. Entonces, cuando uno realmente ama a aquel prójimo como a nosotros mismos, nosotros siempre vamos a querer lo mejor para la otra persona. Entonces, a veces en ese lapsus de tiempo en lo que estamos pasando aquel proceso, no medimos nuestro corazón porque nuestro corazón se encuentra herido. Entonces, no medimos nuestras consecuencias en nuestra forma de hablar o expresarnos. Y ahí es cuando queremos sacar todo lo que tenemos dentro para poder atacar a aquella persona, pero no nos damos cuenta que en sí estamos perdiendo aún más de lo que estamos hablando, porque perdemos esa confianza. Perdemos todo aquello que en algún momento estaba construido, lo derrumbamos con nuestras manos, lo derribamos en un momento. Quizá no solamente con aquella persona que ha vivido con nosotros, sino también las personas que nos rodean, familiares que están cerca de nosotros, que han vivido con nosotros aquel proceso. En lo personal podría decir que no fue íntimamente las cosas que yo dijera de él, sino me llevaba mucho con su familia. Era muy apegada a sus hermanos, a todos, mamá, a todo, muy, muy, muy apegada. Se me hizo muy difícil desprenderme de ellos, muy difícil. Venían todos los días a mi casa, siempre eran muy allegados, pero todo lo que yo hacía se lo comentaba, todo lo que yo decía se lo comentaba. Entonces hubo un momento de que dijo todo, sí, tú eres así, que tú haces esto, que tú haces lo otro, pero nunca fue porque yo lo dije, sino porque ellos vivían tan cerca de mí que podían observar, podían ver todo lo que yo hacía. Entonces eso también sí estuvo mal porque no me di ese tiempo de sanarme antes de volver a entablar una amistad con la familia de él. Entonces, yo creo que este proceso es que el Señor me está llevando a poder estar completamente alejada y a llevar ese, como decía la palabra de Dios, a ir a ese desierto donde el Señor nos vuelve a enamorar. Amén. Eso es todo lo que puedo decir. Sí, perfecto, Erika, gracias por compartir. Es cierto, sabes que cuando el Señor nos separa, nos lleva a ese desierto, nos lleva justamente para sanarnos, para como, como un enfermo eh, de lepra en los tiempos antiguos, que lo apartaban completamente para poder dejarlo sanar y para no contaminar también a otros con lo que tienen, con su dolor y su enfermedad. Y eso nos pasa a nosotros espiritualmente, y necesitamos también apartarnos para no ser más lastimados, eh, y también para que nosotros podamos sanarnos, podamos sanar con su ayuda y podamos empezar a amar a esas personas como Él nos indica. Y eso es lo que no solamente nos restaura a nosotras, sino que restaura también a estas personas y esas relaciones. Y, por ejemplo, en lo que el Señor hizo conmigo, yo recuerdo que el empezar a guardar silencio sobre todo lo que estaba pasando en mi vida, sobre las cosas que hacía o decía mi esposo, lo que fuera que pasara, negativo, el guardar silencio fue una forma de derribar las obras del enemigo en la familia, dejar de alabarlo por las cosas que él estaba haciendo y empezar a ver todas las cosas buenas, agradecer por las cosas buenas y fortalecer las cosas buenas que estaban ocurriendo en mi vida y lo que el Señor estaba haciendo bueno. Y creo que eso es lo que Él quiere, que le demos más valor y peso a las cosas buenas que hay, porque en medio de todas las cosas que queremos comentar malas, que es la calumnia, que es el hablar maldades, todo lo que el enemigo está haciendo es como cuando compartimos todas esas cosas, es como alabar al enemigo y en su lugar lo que necesitamos es compartir alabanza, que es justamente lo que el Señor nos llama a hacer en esos compañerismos, a compartir lo que Él hace. Y lo que Él hace es restaurar el silencio, el mantenernos eh,
guardando esas cosas malas que nos están sucediendo, guardar esas cosas malas que nos están haciendo, hace que el Señor pueda trabajar no solo en nuestro corazón, sino en el corazón de esa persona. Y yo creo que aquí la mayoría hemos experimentado esa sanidad que ha traído el silencio, el no compartir, y cómo el muro de odio empieza a caer en las personas que están a nuestro alrededor, en las personas con las que queremos restaurar esas relaciones. Y eso mismo fue lo que yo vi en mi vida y que hasta el día de hoy me ha bendecido mucho, sinceramente, el hecho de que comencé a guardar todas esas cosas y que, por ejemplo, en mi caso, gracias al Señor, yo nunca compartí con mi mamá o con mi papá las cosas que estaban pasando en mi hogar. eh, y eso fue de gran bendición porque la restauración de esa relación fue mucho más rápida que si se hubieran enterado. Y creo que por eso Dios quiere y como que nos da todas las herramientas al comienzo del viaje para que cometamos los menores errores posibles y siempre que lo seguimos resulta en bendición. Entonces, creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Preciosa Lina, me gustaría escuchar. Bendiciones. Soy Lina en México. Hola, hermosa. Sí, lo que decías me recordaba cuando, como dices tú, acerca de que nuestro amado nos habla porque Él quiere que cometamos los errores menos posiblemente, ¿no? Y me recordaba cuando hace mucho tiempo empecé la crisis de mi matrimonio. Mi amado siempre me había guiado a ser muy callada. No compartía con mi familia, no compartía con mi hermana, con nadie, ¿no? De hecho, hasta ahora igual. Pero aquella ocasión me recuerdo que yo quise hablar algo de mi esposo terrenal y escuché muy, muy dentro de mí la voz del Señor en mi corazón que me dijo que si yo no iba a hablar algo para edificar, algo de lo cual fuera correcto de mi esposo, mejor es que guarde silencio. Lo sentí así, así en mi corazón en aquella ocasión y fue algo sorprendente, ¿no? Porque a veces no conocemos los principios, pero yo sentí aquella vez la voz de mi amado en mi corazón y lo único que hice fue cambiar el tema de conversación con mi hermana y me quedé pensando en esa voz, en mi pensamiento y le pedí perdón por haberlo hecho. Y eso me ayudó a ir descubriendo más, a ir eh, sabiendo localizar más la voz de mi amado celestial cuando me hablaba. Y es lo que puedo hacer ahora mismo también, porque a través de las lecciones, como dices tú, a veces no es nada más de nuestros esposos terrenales, ¿no? Sino a veces nos empiezan a compartir algo de otras personas y ahí está esa lección aprendida en nuestra mente de qué hago, ¿no? Porque a veces no sabe uno qué hacer, si seguir la conversación, si callarse. Así que lo mejor es escuchar por respeto muchas de las veces y tratar de salir de la conversación, porque muchas de las veces nosotros no podemos ser irrespetuosos, no es una persona que no conocemos y me ha pasado mucho. También me ha pasado con mi hijo, como comentaba en el compañerismo anterior, de que mi amado me ha llevado a la lección de amabilidad en su lengua a causa de lo que atravieso con mis hijos. Y también veo que en ese capítulo viene eso, ¿no? El de no calumniar. Y digo, oh, amado, tú me estás llamando la atención en esas áreas porque uno lo siente, yo lo siento. Y de hecho mi hijo, que va a cumplir 14 años, también me llegó a comentar, ¿no? Y de que yo le dije a su abuelita cierto, ciertas cosas que también ella me preguntó. Y es un sentimiento en mi corazón de que debo corregir esas áreas.
porque no nada más se trata de cuidar una sola relación, sino muchas relaciones, porque muchas de las veces las dañamos y es lo que no queremos, ¿no? O es lo que no estamos buscando. Nuestro amado nos ha llamado a sanar y a restaurar y a ser restauradas nosotras. Así que lo único que puedo decir es que sí, mi amado me está guiando también a eso, porque sí he recibido llamadas de atención ahora para con mis hijos, ¿no? Porque sí he recordado la palabra de mi amado donde me dice que debo de amarlos, debo de cuidarlos, debo de respetarlos, debo de valorarlos, de no calumniar, porque a veces uno, como le preguntan a uno y dice uno son hijos, yo voy y puedo decirlo, ¿no? Pero es lo que siento que mi amado me ha dicho que no debo hacerlo y, y eso que no lo hago mucho, pero yo creo que mi amado no quiere nada, ¿no? Y en sí nos quiere limpiar. Siempre va a querer eso de nuestra parte, ¿no? Que vayamos cada día, como dice su palabra, de victoria en victoria, ¿no? Y como dice también que nos limpiemos cada día más y dejemos atrás ese pecado que nos estorba, ¿no? Y es cierto. Así que yo puedo decir también que caminar en los principios de nuestro amado celestial es lo mejor porque nos ayuda a que todas las relaciones sean sanadas y a que no estropeemos las relaciones que ahora estamos obteniendo, porque en nuestro amado pues todo es mejor y, y hay que seguir adelante. Bendiciones. Wow, gracias por todo lo que nos compartiste, Lina. Me hiciste pensar en el chisme como una de las principales debilidades de nosotras como mujeres, ¿no? Porque luego hablo de lo que pasó con mi esposo, con mi mamá, pero para mí también fue una gran debilidad. Como les decía, en mi familia y en mi grupo de amigas generalmente, siempre había una conversación referente a alguien más. Y no era que yo solamente escuchara, no, yo también muchas veces participé y muchas veces eh, incluso fomentaba ese tipo de conversación. Y es una debilidad que el Señor nos lleva a estar trabajando constantemente con Él. Y por eso también es de tanta bendición que permanezcamos siempre releyendo las lecciones, releyendo, volviendo a ellas, volviendo, especialmente este libro de Mujer Sabia, que nos ayuda tantísimo a profundizar todos los principios y a guardarlos dentro del corazón. Y es que la debilidad del chisme para nosotras, generalmente la mujer tiende a hablar mucho, es difícil de dominar. Incluso creo que les he comentado varias veces que personalmente no soy muy habladora y aún así es una gran debilidad para mí el escuchar el chisme y la palabra nos dice, ¿no? Que son como bocados de dulces, como que nos encanta, queremos escucharlo y a veces queremos como que cortar con la conversación, pero también nos resulta atrayente porque tenemos que ser honestas, el chisme nos atrae y muchas veces queremos saber y queremos eh, saber qué es lo que está pasando con otras personas. Pero entonces el Señor me trae a memoria ahorita que todo comienza en el corazón y el chisme también comienza en el corazón y comienza con la murmuración. Comienza cuando nosotras permitimos que entren esas flechas que pueden venir de parte de personas que nos están comentando chismes o de cosas que vimos, que escuchamos o que nos dijeron directamente cuando es algo que nos hicieron directamente y empezamos a murmurar en nuestra mente y a meditar en lo que se nos dijo, en lo que en lo que pensamos al respecto. Entonces meditamos, razonamos, le damos vueltas, 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 vueltas en la mente y hacemos que ese pensamiento coja y eche raíces en nuestro interior. Y cuando ya ha pasado eso, tarde o temprano, eso va a salir de nuestra boca. Tarde o temprano va a salir ese comentario de chisme y de queja de nuestro corazón. Y por eso una de las medicinas que el Señor nos da
para eliminar el chisme es que nosotras nos mantengamos pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que merece alabanza. Y ahí el Señor me hace resaltar en todo lo que merece alabanza. Si esa cosa que nos dijeron no merece la alabanza al Señor y que merece más bien la alabanza al enemigo, es algo que no deberíamos estar compartiendo. Si es algo que nosotras sabemos que está en contra del reino de Dios, es algo que no deberíamos estar compartiendo, que no deberíamos estar comentando. Entonces, me hace subrayar eso, que en eso, en todo lo bueno y en todo lo que merece la alabanza del Señor, que en eso sí debemos pensar, en eso sí debemos meditar. Y el proceso de meditación es lo que hace que esos pensamientos echen raíces en nuestro corazón. Entonces, cuando llegue algo malo a nosotras, algún mal comportamiento, algo que nos dijeron, algo que pasó, lo que tenemos que hacer es como sacarlo de la mente inmediatamente, no darle vueltas, no dejar que haga nido, sino girar nuestra vista, girar nuestro pensamiento, elegir pensar en algo positivo, en algo bueno. Cuando nosotras hacemos eso, como que acabamos y cercenamos el mal de nuestra mente, que es donde nace realmente. Porque me acuerdo el Señor que todo lo malo sale del corazón, ¿no? No es lo que entra en la boca del hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de la boca del hombre. Entonces, todo comienza en nuestro corazón, en nuestra mente. Lady, acabas de unirte, quisieras compartir algo sobre el tema de hoy. Ladi, perdóname, creo que dije mal el nombre. O si no puedes compartir, no importa, nos puedes decir que no puedes compartir. Ok, Ladi, estás en el trabajo, que no hay problema. Entonces, quiero concluir con que guardemos esto en nuestro corazón hoy, de que enfoquemos nuestro pensamiento en meditar en las cosas buenas que nos pasan, incluso si hay algo bueno en lo que nos acaba de suceder, en esa cosa que nos comentaron, en esa situación, y que siempre le podemos dar la vuelta y ver al Señor en medio de las situaciones y saber que aunque las cosas se vean mal a nuestros ojos, todo obra para bien para los que lo amamos y que Él es misericordioso y aún puede usar todas esas cosas para un bien, así como lo usó con José, así como convirtió todas esas cosas malas que le estaban pasando a José en una bendición posterior y que podemos confiar en Él. Entonces necesitamos siempre que Él nos dé esa sabiduría para darle la vuelta a las cosas y meditar y, y enfocar nuestros pensamientos en todo eso que merece alabanza. Entonces, con esto quiero concluir. Les doy gracias por asistir a este compañerismo y nos vemos la próxima semana o si quieren compartir el domingo en este compañerismo también. Un abrazo, que Dios las bendiga y nos vemos pronto. Bye. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Bye. Hola queridas, bienvenidas, muy buenas tardes. Les saluda Perla Isaías desde Ecuador. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro Una mujer sabia en espera, en el capítulo 6, Una mujer contenciosa, y en la sección que está enfocada en la calumnia. Y bueno, tenía una pequeña duda porque le decía al Señor, bueno, yo en lo personal nunca he sido muy de hablar, no siempre me he considerado una persona callada, no muy comunicativa. Este, no me gustaba, no me gustaba eso de estar conversando, hablando. Yo le preguntaba al Señor, eh, ¿cómo podía relacionar esta lección? Obviamente, cuando yo empecé con mi crisis, sí metí las patas hasta el fondo
Y obviamente a causa del dolor, a pesar de yo no ser una persona que contaba lo que me pasaba, terminé abriendo mi boca, ¿no? Y empecé obviamente a derramar esa calumnia que no se debe cuando uno está en crisis, ¿no? Empezar a contar las cosas que están sucediendo y eso genera obviamente el hablar mal o el mal concepto de las personas que escuchan y eso también genera que el corazón de esas personas para con la persona de la que estamos hablando se dañe también, empiece a tener malos sentimientos, malas emociones con la persona. Entonces, una de las cosas que yo le preguntaba al Señor era cómo lo veo, obviamente yo cometí ese error, pero cómo también puedo ver la calumnia en otros momentos de mi vida y en mi momento actual. Y vieron que el Señor me envió a buscar el significado de la palabra calumnia. Y básicamente dice que es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño o una imputación de un delito hecho a sabiendas de su falsedad. Entonces, eso me llevó también a pensar que es tan importante tener la palabra del Señor en nuestros corazones, en nuestra mente activamente. ¿Por qué digo esto? Me recordó el Señor que hace unas semanas, me parece, estudiamos algo sobre que no debemos creer lo que vemos, ni tampoco lo que escuchamos. Y me recuerda tanto una anécdota, por decirlo de alguna manera, de que Erin nos comparte, que ella en un momento vio con sus propios ojos, junto a su madre, el carro de su esposo con otra mujer, y al rato el Señor le reveló que no había sido ella. Entonces, es tan importante porque yo he sido de las personas que bajo el criterio que yo tenga o el dolor que me ha causado la persona, a pesar de que yo no soy mucho de hablar, sí estaba calumniando en mi mente y en mi corazón a las personas. Y lo he hecho muchísimo, que tiene que ver también con el sentir de juzgar a la persona, ¿no? Entonces creo que también de esa manera el Señor también me estaba mostrando que aplica claramente en el principio de no calumniar, ¿no? De no calumniar en secreto, como dice su versículo, porque lo va a castigar, ¿no? Él los destruirá, dice en su versículo, que el que en secreto calumnia a su prójimo, él los destruirá. Entonces ahí es donde yo también veo cómo las personas que somos calladas, como las personas que no nos consideramos que estamos hablando, conversando, como muchas personas quizás sí tengan el hábito de hacerlo. En mi caso, veo más cómo el Señor quiere tratar eso de esa manera, en mi mente, de cómo yo puedo tener el criterio de andar calumniando en mi mente a una persona y teniendo un criterio diferente al real, ¿no? Entonces, quería compartir eso porque siento que nosotras también en muchos sentidos nuestra calumnia empieza desde la mente, desde el secreto de nuestro corazón, desde lo secreto de nuestro pensamiento, desde lo secreto que nosotros empezamos a buscar y a enumerar calificativos negativos de la persona, cuando el Señor en realidad nos manda a pensar siempre en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto. Entonces ahí también estoy yendo yo en contra de la palabra del Señor calumniando en secreto a las personas, ¿no? Obviamente que cuando la calumnia es presentada de una manera más común, como en la lección, que tiene que ver con hablar con otra persona respecto a otras en secreto, el buscar, conversar. Yo conocí una persona también que a veces revelaba secretos de otra persona en el son de enseñarte cómo es el mundo, ¿no? Enseñarte cómo las personas pueden hacer este tipo de maldades. A veces caemos en eso. Otra forma también, las redes sociales. Las ciertas noticias pueden ser calumnia porque en realidad no están argumentadas 100% en la realidad de lo que pasó, ¿no? En los secretos de oración también, ¿no? El apoyo en oración, ayudan orando por esto, por lo otro, por esta persona, ¿no? Y uno no se da cuenta que en realidad está calumniando a la gente. En contraparte, puedo compartir con ustedes las bendiciones, al contrario de alejarse de ese tipo de especulaciones mentales y también de estar hablando con otras personas, de ciertas personas. He visto el fruto, la bendición de saber que se acercan a mí personas queridas, conocidas, familiares a revelarme algo que están atravesando y lo hacen con la tranquilidad de saber de que yo no voy a ir a contárselo a otra persona, ¿no?
Entonces es agradable es agradable ver cómo el Señor siempre nos muestra en esos pequeños detalles, en esos pequeños acercamientos, el cambio que ha hecho en nosotras y que su cercanía y su palabra han hecho un buen fruto, ¿no? De esas cosas. Definitivamente no tiene nada que ver con mi capacidad, no tiene nada que ver con mi forma de ser. Es solo el Señor quien puede transformar una persona para hacerla confiable, ¿no? Y que también esta persona pueda ayudar a edificar con su palabra las almas de las personas que Él permite que se acerquen a nosotros para un consejo, para una guía, para una buena palabra que muchas veces todas necesitamos en algún momento. Entonces, eso es lo que el Señor me mostró con respecto a la calumnia, en mi caso, en mi vida, y cómo identificar mis calumnias, que hasta el día de hoy puedo decir que se me generan en mi corazón y a las cuales yo no debo darles cabida ni entretenerlas en el mundo. Entonces le quiero dar ahora el paso a Lisa para que nos comparta qué le ha dicho el Señor. Vieras que el Señor hoy, el Señor siempre hace todo tan perfecto, ¿verdad? Hoy en la mañana me dio el pasaje de Daniel, donde el rey lo arrojó al pozo. Cuando rey se levantó en la mañana, nada le había sucedido a Daniel, ¿verdad? El Señor había cerrado la boca de los leones. Y fíjense que al principio de mi viaje, siempre ha sido como eso, esa parte de que yo sabía que llegaba a mi casa y mi familia hablaba de mí, ¿verdad? Porque yo no, bueno, gracias al Señor y a este ministerio no hice lo que todo el mundo hace, ¿verdad? En esta situación. Entonces, pues yo tengo toda mi familia en contra, ¿verdad? Entonces siempre le pedía al Señor y siempre oraba, Señor, cierra la boca de los leones, cierra la boca de los leones, que yo llegue a la casa y nadie me diga nada, ¿verdad? Y hoy precisamente me afirmó esa lección y me vuelve a reafirmarla con la lección de hoy, ¿verdad? Entonces, yo sé que he estado de las dos partes, porque por ejemplo al principio de mi matrimonio a veces mi esposo terrenal me contaba algo y yo se lo contaba a mi mamá. Entonces, no guardé secretos, ¿verdad? Entonces sé que también hice cosas incorrectas, pero gracias al Señor y a RMI, eso ha cambiado y más bien ahora no digo nada, ¿verdad? Pero como dice la lectura, hay personas que se llegan y al menos al principio una vez iba yo para mi trabajo y venía una señora que conozco, o sea, ni siquiera es amistad, es una señora que uno ve en la calle, ¿verdad? O sea, y me paró y empezó a preguntar sobre mi trabajo, ¿verdad? Porque yo trabajo en un centro médico, entonces que tenía que ir a sacar cita y yo, está bien. Y en eso me empezó a hablar de mi esposo. Uy, dice, yo no sabía lo de su esposo. Entonces yo simplemente le digo, uy, me deja el bus y me fui, ¿verdad? Pero es cierto, la gente, aunque no te conozca, la gente siempre quiere averiguar, siempre quiere el chisme, siempre quiere, ¿verdad? Saber las cosas que no necesita saber. Pero yo he aprendido eso, que cuando nosotros no decimos nada, si nosotros paramos ahí se terminó el chisme, ¿verdad? Como dice la misma palabra del Señor, ¿verdad? Si nosotros no le damos cabida a eso, ahí se termina el chisme, ¿verdad? Y por como les digo, he estado de las dos partes, ¿verdad? Y gracias al Señor, Él me ha ayudado a callar, a no contar nada. Si mi esposo terrenal me cuenta algo, no cuento nada tampoco, ¿verdad? Porque el chisme es cierto, el chisme destruye y los vemos tanto en esos programas de televisión que hay, de shows o sea, cómo se destruyen las familias enteras porque alguien llega a la televisión y cuenta todos los secretos familiares, los problemas, y eso lo que hace es destruir más, es traer más destrucción a la familia, o sea, y la gente lo ve más bien como que me desahogué y que todo el mundo sepa lo que hizo fulano, mi hijo, mi esposo, mi papá, o sea, y creo que eso es justamente la calumnia, ¿verdad? Creo que es destrucción, como dice la palabra del Señor, es destruir, y no solo destruye a la persona de la que hablamos, sino también nos destruye a nosotros, porque destruye esas relaciones y esos muros de odios crecen, me imagino yo, enormes. O sea, es tan difícil volver a sanar esas relaciones y si los vemos, esos shows que dan en televisión, se tratan de eso, de romper las familias y todo se basa en eso, en la calumnia, en no guardar los secretos y divulgarlos, ¿verdad?
Entonces, eso les quería compartir hoy. Todo lo que el Señor pues, me ha ayudado y me ha enseñado a callar y, y a guardar los secretos y a no decir nada, ¿verdad? A quedarme callada y a romper o sea, que si alguien llega y me dice algo, yo rompo ahí y ahí se quedó. O sea, ya no le doy más vuelta a eso. Y las personas creo que sienten eso, ¿verdad? Las personas sienten cuando usted no quiere decir nada y por lo menos te respetan, ¿verdad? Eso les quería compartir. Sí, sí, gracias Lisa por compartirnos lo que el Señor te ha mostrado. Me quedo pensando en que a veces uno también está en otra orilla, como compartían, que las otras personas empiezan a hablar de nosotros y en realidad sí, yo lo viví mucho, y yo viví ataque por no comportarme como se supone que debería comportarme en mi situación. Y me lastimaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo pude haber sido presa fácil del enemigo en despotricar y empezar a hablar o buscar a alguien, alguna otra persona que me entendiera y con esa persona hablar sobre lo que estaba pasando con las personas que me atacaban. Creo que alguna vez lo hice con una persona de la fe mismo, porque era muy duro el dolor que yo estaba sintiendo, pero poco a poco empecé a darme cuenta que el Señor es el que merece escucharme, es el que en realidad va a recoger mis lágrimas, como dice su palabra, y Él es el que en realidad va a sanar mi corazón y va a sanar mi herida cuando yo soy el objeto de la calumnia, ¿no? Y desde ese punto de vista mismo, yo sé lo doloroso que es la gran vergüenza que uno siente de esconderse eh, cuando alguien dice una calumnia sobre ti o tú te sientes calumniado. Por lo mismo, creo que el Señor permitió eso también para que yo aprendiera eh, lo doloroso que puede ser para una persona que yo empiece a hablar de esa persona, que yo empiece a, a que un chisme se riegue, a que un chisme crezca. Y es verdad, como decía Lisa, yo creo que tenemos el ejemplo de los programas que hay como confrontaciones entre familias, entre amigos, ¿no? No hacen nada más que amargar, no hacen nada más que romper relaciones de años, romper relaciones familiares, dañar a los hijos, ¿no? Son tantas cosas, es una cadena de dolor, es una cadena de destrucción y de maldad la que, eh, la que está en juego cuando nosotros empezamos a hablar de las personas. Por algo su palabra también nos dice que en la lengua está el poder de vida y está el poder de la muerte, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de nuestras palabras y entender que es el Señor a quien debemos escuchar en todo momento. Muchísimas gracias, Lisa, por compartirnos lo que el Señor te mostró. Ahora le quiero dar el paso a Kai. Kai, bienvenida. Buenas tardes, Bella. Soy Calle en México. Esta lección me vino como anillo al dedo esta semana. El miércoles me uní con ustedes y pude estar de oyente. Y el jueves, mi ex jefa me habló porque es la misma empresa, diferente sucursal. Y me decía precisamente eso, ¿no? Me dice, oye, es que fíjate que tu que tu jefe actual ya tiene otro trabajo, pero ya les comentó, le digo, no, no nos ha dicho nada. Y dice, pues sí, ya se va a finales de este mes, ¿no? Y pues, la verdad es un buen jefe, ¿no? Bien dice, ¿no? Cómo nuestro amado nos hace conocer a las personas en ciertos momentos para tener aprendizajes. Este jefe fue calumniado en abril, marzo-abril, y de otro país, de Brasil, vinieron a investigarlo por un tema de acoso con una dama. Y fue difícil, ¿no? Él decía, quiero llorar, ¿no? Y yo por dentro así de, no puedo ministrar hombres, no puedo ministrar hombres, ¿no? Por dentro. Yo le decía, mira, ¿sabes qué? A mí también me hicieron una calumnia hace como 5 años en esta misma empresa y yo no sabía cómo manejar las situaciones, pero si ahora pudiera regresar el tiempo,
y perdóname que te lo comparta, pues yo solo iría a Dios, ¿no? Y él me decía, yo creo que sí, porque quiero llegar a la casa y no puedo llorar porque están mis hijos. No puedo llorar aquí porque todo el tiempo estoy atendiendo gente desde el departamento de personal. Y yo le decía, pues en el baño. Le digo, mira, si ahorita yo pasara por eso, a mí ya no me invadiría el miedo como hace 5 años. 7, como hace 7 años, ¿no? Le digo, es triste, ¿no? Que nos estén investigando porque es una calumnia. Creo que se le fue la señal. Vamos a ver qué sucedió. Hola, Kai. Creo que no, no va a poder continuar. Este, démosle un tiempito a ver si se puede volver a conectar. No sé si María José nos puedes ayudar con tu testimonio y esperar que Kai regrese. Sí, hola Perla, buenas tardes a Buenas. todas. Oye, es un tema que me toca bien como de cerca, lo leí el miércoles, no alcancé a llegar a la reunión, pero como que lo leí rápido, pero fue rápidamente ministrado, como internamente Dios me ministró con el tema. Creo que por una parte, el último tiempo, estos últimos 2 años, he vivido fuertes calumnias, gente que ha usado mi nombre y ha dicho cosas. Ha inventado una cantidad de cosas pero impresionantes. Gente muy cercana, sobre todo gente que la ha evangelizado y que ha sido lo más doloroso porque creo que por ahí es donde el diablo me ha atacado fuertemente como para desanimarme de este don que Dios me dio de evangelismo y que lo vivo en todo momento, en todo lugar y en el lugar que sea con quien esté. Sea muy rico, muy poderoso o muy pobre, me da igual. Como que no me freno y yo creo que el diablo me da por ahí. Pero me daba por ahí también porque para mí era había un deseo de honra y de como de ser exaltada en mi identidad, o no sé cómo decirlo, de ser resguardada en mi identidad. Entonces, muchos momentos como que me enojaba con Dios y decía, ¿por qué permitía esto? ¿Por qué permite que la gente diga estas cosas y como que no hayan consecuencias o como que no se frene? Y después, a fines del año pasado, como que Dios me mostró que lo había permitido para trabajar mi identidad, que nada de lo que pasara externamente me afectara mi identidad en él. Eh, y algo que antes me botaba de la cama, hoy día han venido peores y es como que me levanto rápidamente, me muevo al lugar, como que no me ha afectado como antes, como que mi identidad está más fuerte en él. No deja de afectar porque somos humanos, pero ya no me bota como antes, que ya no quiero vivir o que no, no sé, que me pasa como que ya no puedo más o reniego mi fe. Entonces, por un lado está eso, y por otro lado, hace un tiempo como que también con mi pastor y con mi pastora, como que también quería entender qué es calumniar, porque me pasa que yo administro equipos de personas y en muchos momentos me veo hablando del desempeño de la gente en sí misma, como, oye, ¿cómo te pareció esta galla? Oye, ¿te gustó cómo lo hizo? Oye, ¿te diste cuenta que llegó? No sé. Entonces, como que tuve que aclarar, porque todo el rato yo caía pensando que podía estar calumniando y mi pastor me dijo, no, o sea, si tiene que ver con el desempeño de la persona y es tu rol, es parte de que tú hables de su desempeño con el que es su jefe, etcétera, etcétera. Pero también, como bien decías tú, hay otra línea que yo también siento que he caído, sobre todo antes, con mi ET, donde ventilaba nuestros problemas con tal de conseguir que alguien orara o muchas veces buscando aprobación o consuelo o cosas. Yo diría que en los últimos 2, 3 años ya cesó, pero antes sí, durante el periodo que estábamos viviendo juntos sí, y harto. Y también creo que de alguna manera a veces he expuesto situaciones como por orar por alguien, trato de hacerlo bien anónimo, pero igual se entiende,
Entonces creo que sí, creo que es algo que lo voy a dejar ahí para que Dios me muestre si hay cosas que arrepentirme de ahora en adelante y hay cosas que tengo que pedirle visión o que estoy haciendo mal. Algo que sí me he dado cuenta y que mientras tú hablabas, Perla, como que me cayó en mi mente como con respecto a mi hijo. Mi hijo tiene 16 y muchas veces ventilo sus cosas con los demás, porque son historias chistosas o porque hablo de cómo lo resolví, pero igual lo expongo. Y eso sí, él a veces me lo ha reclamado, mamá, porque toda la gente de la iglesia le contáis mis cosas, como que, claro, yo sé que eso lo hago y porque a veces es como que cae bien, porque es chistoso, rompe el hielo, pero al final igual lo expongo a él. Entonces, mientras tú hablabas, yo me mostraba que quizá ahí he roto este pacto, sobre todo de exponerlo o ponerlo en, como más al desnudo. Me quedó muy claro cuando partí mi como proceso de restauración matrimonial, o sea, de tiempo de separación, como del el no exponer a ese que es tu carne. Y mi hijo es mi carne, entonces también lo he expuesto. Así que eso, y suelo cerrar que estoy en Brasil, me vine a vacaciones con mi amado celestial, tuve una luna de miel con él, me vine como 15 días acá y, y ha sido un tiempo bien hermoso. Me traje un libro cristiano que es Ansiosos por Nada y ha sido como verdaderos sablazos espirituales que me ha hecho muy bien leerlo. Y es lo que le he pedido a Dios que me quite mi ansiedad, sobre todo ahora que llegan los papeles del divorcio, que viene, cómo viene, qué va a ser, todas esas cosas. Pero quiero darle testimonio a algo que fue tan sobrenatural, porque el viernes me vestí, me arreglé, tenía ganas como de ir a un lugar con música en vivo, bailar o algo, así como muy en mí, no estoy tomando, además llevo 3 meses, estoy feliz. Como que había hecho cosas muy buenas con respecto a eso, pero como que tenía ganas de sentirme linda, como joven, no sé cómo explicarlo. Y me arreglé, me puse brillitos, me pinté porque hice un curso de automaquillaje, me encanta, bueno. Y voy caminando en la calle, entonces como que le hablo y le digo, Señor, llévame a un lugar donde me pueda sentir hermosa, donde la gente me haga sentir hermosa. Y justo, yo digo eso en mi mente y veo a la izquierda y habían unas flores como verdes, pero como con una flor grande morada. Y digo, qué hermosas, como en mi mente. Todo esto acto seguido de lo que pensé, qué hermosas. Y siento automáticamente al Espíritu Santo diciéndome, y si son hermosas, dejan de ser hermosas porque no se lo dicen. Y fue tan heavy, porque uno sabe que a veces es tu mente, pero yo no me podría haber dado esa respuesta. Así que bueno, quería compartir eso, que somos hermosas aunque no tengamos a alguien que nos lo diga. Nuestro Padre Celestial se va a encargar de hacerlo y al igual que las flores bellas y hermosas, así somos para Él. Y fue sobrenatural, lo anoté, paré, puse el blog de notas porque fue increíble. Va a ser mi mayor testimonio. Bueno, voy en el cuarto día del viaje, así que veamos que sí. Así que muchas gracias, yo que nunca me muestro, estoy en un restaurante aquí en Brasil. Así que vamos que se puede y muchas gracias por escuchar. Ay, qué precioso verte, María José, qué precioso testimonio. A veces deseamos carnalmente que alguien nos diga, ¿no? Lo bonitas que somos, lo bonitas que nos queremos sentir. Pero me encantan las respuestas de nuestro amado. Él sabe cómo llegar a nuestro corazón, él sabe cómo llamar nuestra atención, ¿no? Y refrescarnos que nuestra identidad, nuestra belleza, nuestro gozo, nuestro ánimo tiene que estar anclada en él. Y me encanta cómo te lo ha dicho. Te animo a que lo compartas en el blog del animador para también llegue a más mujeres, no solo las que estamos aquí, de esa belleza, querida María José. Vieras que me quedé pensando un poco cuando compartiste sobre eh, no querer caer en la calumnia cuando eres autoridad. Bueno, cuando eres autoridad y tiene que ver dentro de tus funciones, no creo que necesariamente sea calumnia siempre y cuando esté dentro del concepto, ¿no? de autoridad, de calificar, ¿no? Porque tiene que ver con tu área. Incluso la palabra mismo dice que las autoridades están puestas por el Señor, ¿no? Manteniendo los límites que corresponden. Y en cuanto a los hijos, María José,
Te cuento que yo, habiendo sido hija, ¿no? Sí, tiene tanta razón. Y puedo comprender a tu hijo de repente cuando mi mamá también hablaba, no de mala onda, no por querer lastimarme, quizás ella emocionada por compartir un tipo de anécdota mía. Lo decía y yo sentí una vergüenza terrible, terrible, terrible. Y sí puede generar cierto sentimiento que no debería existir en el corazón de los hijos. Entonces, creo que sí es algo que deberías conversarlo con el Señor. Sé que uno a veces no lo hace con el afán de lastimarlos ni de avergonzarlos, pero también tenemos que estar conscientes de que como padres tenemos que igual cuidar el ánimo de nuestros hijos, ¿no? Ni tampoco provocarles algún sentimiento negativo. Si ya sabemos que aquello les molesta, entonces mejor guardarlo o conversarlo con ellos mismos, ¿no? Para que ellos también entiendan los sentimientos o emociones o risa o adorabilidad que a veces nos da con los hijos, el hecho de que ellos realicen ciertas cosas. Entonces, gracias María José, que disfrutes mucho tus vacaciones, que tengas una luna de miel maravillosa con tu esposa celestial, que generes más testimonios maravillosos de este tiempo, de este momento que tienes a solas con él y que él te pueda mostrar muchas cosas más que él quiera enseñar. Entonces, que disfrutes mucho y gracias por estar aquí con nosotras compartiendo esas bendiciones, Bella. Gracias. Aminta, bienvenida. Hola, amadas, muy buenas tardes. Bendiciones para todas. Bueno, yo lo que quería compartir que me dejó esta lección, sigo emocionada con la respuesta que le dio nuestro amado María José. Qué maravilloso es, porque pues también he estado ahí muchas veces, el querer que alguien te lo diga. Bueno, volviendo a mi testimonio, este, cuando yo llego a mi proceso, ¿verdad? Yo me fui mucho al extremo. Yo casi que no hablaba, no decía nada por no caer en esto de la calumnia, por no querer, como que desnudar a la otra persona, porque es muy fácil cuando hablamos y hablamos y hablamos y la otra persona no está presente, ¿sí? Entonces siempre una palabra lleva a la otra. Yo me encerré mucho y llegué al punto de que no me daba cuenta que pues las palabras también sirven para edificar, o sea, tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir de la otra persona, pero siempre pues debemos de dar nuestro punto de vista siempre y cuando estén basadas en el Señor, o sea, que sean palabras para edificar y no para destruir a la otra persona. Me llevó mucho tiempo llegar a eso, muchísimo. Hasta que un día le dije, Dios, pero me estoy perdiendo de muchas cosas, yo no hablo, yo no comento, no, siento que no estoy siendo usada por ti, por el temor. Siento que el enemigo me llevó más bien hacia el temor de no hablar y de no expresar lo que yo sentía. Me sentía como en una cárcel. Bueno, gracias a Dios, mi amado empezó a trabajar conmigo eso y pude darme cuenta de que sí, de que Él nos usa y que las palabras, mientras las decimos con amor, mientras sean para edificar, van a ayudar y van a traer a las demás personas también al reino de Dios, porque pues todo se trata de su gloria. Últimamente, me ha abierto más. Yo antes hablaba mucho, aconsejaba mucho y todo eso yo lo perdí. Entonces, desde hace poco para acá, mi amado me ha llevado a eso, a seguir compartiendo, a seguir alentando, a seguir edificando, ayudar, porque muchas veces pues vamos hacia otra persona o el Señor nos dirige hacia otra persona para ser edificados, porque queremos una palabra de apoyo, queremos una palabra que nos ayude a seguir adelante. Ok, en estos días me pasó algo que entre una de estas charlas yo estoy platicando con una prima y eso, y de repente tocamos un tema muy, muy personal, referente a mi restauración. Y yo expuse a una persona a quien pues quiero mucho, pero hemos tenido muchos tropiezos, porque ella está muy relacionada con mi restauración, pues con mi proceso. Y para mí fue muy fácil malponerla. Lo confieso, yo hablé sin querer, porque, o sea, simplemente la conversación me llevó una cosa y la otra, y yo pude sentir cómo mi amado me puso como un freno, pero yo ya había hablado de más. Y el comentario de la persona que me está escuchando fue súper negativo. Al yo escuchar ese comentario súper negativo, yo sentí un dolor tan fuerte dentro de mí porque yo dije, les puse, quizás sin querer o quizás dentro de mí quise hacerlo como por salvar mi pellejo, por así decirlo, como por justificarme en ese momento.
Entonces, bueno, pasó así, yo automáticamente me silencié, cambié el tema, pero yo seguía así como que sintiéndome mal. Dios mío, quizás en el fondo lo quise hacer porque pues somos carne y yo le decía, Señor, perdóname, amado, yo sé que esto no es lo que te agrada, yo sé que estuvo mal lo que hice y cuando es que llega esta lección y wow, me tocó bastante porque yo dije, pues no es el desnudar, no es que tampoco me quede callada, yo sé que pues yo puedo expresarme, pero de la mejor manera. Y sentir que cada palabra de esta lección me llevaba a esto, a reflexionar en que no debo exponer, no se trata solamente del ET, que eso yo siempre lo cuidé, más sin embargo muchas veces pues hablo sin querer, ¿sí? Automáticamente lo llevo al Señor y le digo, Dios, sé tú, yo sé que debo guardar silencio en cosas que pues no le competen a otras personas, es algo que debemos tratar contigo, es algo que tú vas a llevar. Y me hizo sentir tan mal porque yo también estuve, como estaba diciendo Lisa, que yo también estuve en la boca de los leones y yo me sentí tan mal, yo sentía que todo el mundo hablaba de mí, yo sentía que me juzgaban, me cuestionaban. Y es allí donde yo dije, si tú te sentiste mal, o sea, si yo me sentí mal porque estuve en ese momento, ¿por qué yo no hacer lo mismo con las demás personas que pues las situaciones pasan? Siempre vamos a encontrar algo que no nos guste, siempre vamos a ver un testimonio errado de otra persona, o incluso nuestros mismos testimonios. Entonces, ¿por qué darle más leña al fuego? ¿Por qué seguir hablando y más si esa persona no está allí para defenderse? Entonces, bueno, esta lección me ayudó bastante, sobre todo ese día que me sentí tan mal porque expuse a esta persona a quien quiero mucho, pero sé que pues Dios la ha usado, porque me gusta poner que es Dios quien usa a estas personas para edificarnos a nosotras mismas. Entonces, bueno, fue algo súper maravilloso el poder entenderlo de esta manera, el poder saber y comprender que Dios es el que pone cada situación y que nuestras palabras deben ser cuidadas en todo momento porque no es solamente con los ETs, no es solamente, sino también, como estaba diciendo María José, con nuestros hijos. Mi bebé tiene 4 años y a él no le gusta que yo les ponga cosas que yo quizás creo que son tontas, a él le hacen sentir mal, ¿sí? Y él se le ve su carita de que se avergüenza, como que mamá, y me lo dice, mamá, pero ¿por qué le dijiste a mi abuela o por qué le dijiste a mi papá o por qué con quien sea? Y yo pienso que es como que algo que no pasa nada, pero sí, pasa mucho el exponer a las demás personas, porque pues todos sentimos y nadie quiere ser expuesto. Entonces, bueno, esto era lo que les quería compartir que me dejó esta semana la lección. Así es que, bueno, bendiciones para todas. Gracias, Aminta, por compartirnos tu testimonio, lo que el Señor te está mostrando. Y lo que me deja tu testimonio es que nos recordemos todas mutuamente que es una responsabilidad muy grande. Somos seres humanos, vamos a tener que, y vivimos en un mundo caído, vamos a tener que enfrentarnos a ciertas cosas que nos lastiman, que nos molestan, que nos incomodan de otras personas, pero está en nuestra responsabilidad saber que está el poder de nuestra lengua, ¿no? De que nosotros somos conscientes de ello, ¿no? Y poder utilizarla para edificar más allá de cualquier cosa que pueda causar más dolor, ¿no? De seguir repartiendo el dolor que quizás o la incomodidad que quizás cae en nosotros. Gracias, Anita, por compartirnos tu testimonio. Ya nos quedan 3 minutos. Le quiero dar el paso a Sofía. No sé si nos pueda compartir algo súper rapidito de lo que el Señor le ha mostrado. Sofía, bienvenida. No te escuchamos. No se escucha nada. Hola, Sofía. Oh, hola, hola, buen día a todas. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahora sí me escucha? Sí, sí, ahorita sí, claro. Te Sí, sí, escuchamos. disculpe, es que estoy un poquito mala del flu y tengo como tapados mis oídos también, pero bueno, yo en este día solamente me dio mucho gusto escuchar la opinión de cada una, ¿verdad? Porque siempre edifica todo lo que escuchamos eh, de cada novia, porque pues sabe que Dios nos habla a cada una de nosotras.
pero yo solamente decía, pensaba cuando leía la lección, decía yo de que eh, conforme va pasando el tiempo, que nosotros comenzamos como a leer más, a dedicarle tiempo a la palabra, como que la lectura nos va ayudando mucho a matar esa parte de nosotras. Yo creo que la lectura es la que va cambiando como nuestra mente, nuestra memoria, nuestra forma de pensar. Yo creo que esta es una parte que todo ser humano lo vive y que no nos agrada a ninguno de nosotros hacerlo. Y en un momento lo bueno es que el mismo Espíritu Santo nos hace sentir de que no estamos haciendo lo correcto y nosotras ya comenzamos a meditar en que no está bien que nosotros podamos comentar algo de otra persona, pero realmente yo creo que siempre si nosotros estamos con la lectura, yo a veces en la mañana trabajo de noche, por eso a veces en la mañana me levanto un poco tarde y no leo. Y en la noche cuando vengo de trabajar a las 12 de la noche, yo agarro mi libro o agarro la Biblia y yo me pongo a leer. Y yo digo, yo necesito hacer esto constantemente porque es lo que a mí me ha ayudado a cambiar, es lo que a mí me ha ayudado a ya no ser la misma persona de antes. Entonces yo quiero más de eso y siempre estoy con eso en mi mente. Cuando yo no alcanzo a leer en la mañana, yo siempre estoy buscando un tiempo o a veces digo yo antes de irme a mi trabajo, tengo una media hora antes libre. Digo yo, no, este es el momento, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo y siempre estoy con aquello. Pero yo creo que la lectura es la que nos ayuda bastante a poder ser más reservadas. Sí, sí, Lisa, perdón, Sofía, totalmente de acuerdo contigo. Ese es el lavamiento con su palabra que estamos enfrentando. Por eso es importantísimo siempre leer, como decías tú, leer su palabra, leer las lecciones, meditar en los versículos de las lecciones, permitir que el Señor hable en nuestras vidas con respecto a nuestras experiencias. Gracias, Bella, por compartirnos. Quería agradecerle también a Kai. Gracias por compartirnos también su testimonio rápidamente de cómo el Señor le permitió animar de una manera especial, ¿no? A esta persona que estaba pasando por un bajo momento. Entonces, gracias todas bellas por acompañarnos y las esperamos la próxima semana, el día miércoles, con un nuevo estudio de una nueva lección. Muchas gracias y que tengan una linda semana. Que pasen bien.